a la sabiduría divina y la sabiduría humana. Las dos tienen dos enfoques diferentes. Y Job capítulo 12, verso 13 dice: pero con Dios están la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría, que es el tema que nos toca, que es parte esencial de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, la característica del Dios eterno. Y el poder, que es la capacidad de influenciar las circunstancias y no que las circunstancias te influencien a ti. Fue lo que el Cristo eterno expresó cuando estaba caminando sobre la faz de las aguas. Estaba alterando una ley de la física, porque un cuerpo que está sobre el agua tiene que hundirse. Ahí expresando de que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Johnny trajo una definición acerca de sabiduría. También yo traje una, pues el diccionario dice que la sabiduría es un grado o el grado más alto de conocimiento. La sabiduría es el grado más alto de conocimiento que puede tener el Señor, un ser humano. ¿Qué sucede? Que los hebreos, ellos configuran ciertas dimensiones, y cada dimensión, según ellos, te llega más a Dios. La primera dimensión ellos le llaman Malhut, que expresa el mundo material, significa reino. Y lo que está más arriba de la cabeza de la corona, está Bigna, que es inteligencia, y está Jochma, que es sabiduría. O sea, lo que está más, para ellos, lo que está más cercano a la divinidad es la sabiduría. Porque entonces sabiduría y conocimiento están conectados a lo que se llama Keter, que es la corona. Ahora, sin embargo, una concepción muy utilizada en este tiempo se refiere, hablando de sabiduría, a la habilidad de poner en práctica o aplicar el conocimiento y la inteligencia. Una persona que posee sabiduría tiene la capacidad y la habilidad de poner en práctica o aplicar el conocimiento y la inteligencia. Hay gente que son inteligentes, mas no son sabios. Hay gente que tiene mucho conocimiento, mas no son sabios, porque sabiduría es tu poder aplicar en el momento preciso, conciso, el conocimiento que has adquirido, poner en práctica la teoría de manera adecuada. Y Job capítulo 28, verso 20, hace una pregunta al universo, a todos los seres que lo pudieron escuchar, y retumba hoy haciendo eco, y dice: ¿de dónde pues procede la sabiduría? ¿Y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Y Job capítulo 28, verso 28, a la misma pregunta que le hace a todos los seres que existen, que razonan, porque mientras estamos hablando aquí, hay ángeles que nos están escuchando. Hay seres en otras dimensiones que escuchan a los hijos de Dios expresar los misterios del reino. Y él dijo: y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, temer al Señor es ser sabio. Respetar al Señor, considerar al Señor en todos nuestros aspectos, es actuar con sabiduría. Y Proverbios 1:7 dice, creo que Johnny habló de eso también, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y quiero leer Éxodo 36, verso 1 al 2, para que ustedes vean lo necesario que es la sabiduría y dónde recibe, en cuáles hombres recibe la sabiduría. Nos lo expresa Éxodo 36, 1. Dice: así pues, Bezaleel y Aholías y todo hombre de talento, a quien el Señor haya dado sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Y el verso 2 dice: Moisés llamó a Bezaleel, a Aholías y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría.
todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Todo aquel que iba a trabajar en el tabernáculo fue movido por el Señor, y el Señor depositó de su sabiduría sobre ellos. Y hay algo que me llama la atención: y hará a Bezalel. ¿Qué característica? La palabra Bezalel en hebreo quiere decir el que está en la sombra de Dios. O sea, alguien que va a ser lleno de la sabiduría de Dios tiene que estar en la sombra del Altísimo. Por eso dice la palabra, porque de la sombra del Señor emana poder. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era que la sombra de Pedro tenía poder, es que aquel cuya sombra en la cual Pedro se cobijaba tenía poder. Y Bezalel quiere decir el que está en la sombra de Dios. Oiga, primero dice Bezalel, llamó a Bezalel. ¿Por qué? Porque Bezalel estaba en la sombra de Dios. Y segundo, dice a Jolías. ¿Qué significa Jolías? El que está en la tienda del Padre. O sea, una gente que está en la presencia de Dios todo el tiempo. Y dice, y todo hombre sabio del corazón, al cual el Eterno le ha dado sabiduría e inteligencia, para conocer y para hacer toda la obra del servicio santo, para todo aquello que te ha ordenado el Señor. O sea, Dios llama a Bezalel, el que está en la sombra de Dios, y ¿qué hace? Lo llena de sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en hebreo dice, Yosef Besetel Elión Besel Shaddai Yitlodnaf. El que habita en el secreto del Altísimo. No dice realmente en el abrigo del Altísimo, sino el que habita en el secreto del Altísimo. En la sombra del Todopoderoso habitará. O sea, Bezalel estaba en la sombra, o sea, en el secreto del Altísimo, y fue lleno de sabiduría. Y aquí ustedes saben cuál es el secreto del Altísimo, cuál es el misterio de los misterios. Efesios 3:3 dice, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La mayor sabiduría que puede tener una persona, sí, se adquiere en el secreto, en la presencia, pero lo que tú vas a encontrar en el secreto y bajo la sombra del Omnipotente es el misterio de los misterios. ¿Y sabe cómo se llama? Cristo. Gloria a Jesús. Hay un hombre llamado Pablo que él perseguía a la iglesia. Cuando él tuvo un encuentro con Jesús, aleluya, se le olvidó que había estudiado con Gamaliel, el profesor por excelencia de la época. Un doctor, sí. Un doctor, sí, miembro del Sanedrín. Cualquier cosa que se fuera a hacer, cualquier decisión que tuvieran que tomar, había que consultar con Gamaliel. Y Pablo era su discípulo y estudió, dice la Biblia, a los pies de él. Así es. Cuando conoció a Cristo, se apartó de todo y nunca más se vuelve a hablar de Gamaliel, ni del Sanedrín, ni de los escribas, ni de los fariseos. Pablo, de ahí en adelante, comienza a hablar de Cristo. Aleluya. Porque él entendió que en Cristo estaba toda la sabiduría y toda la verdad. Por eso la palabra dice... Es que Cristo es el misterio de los misterios. Por eso que la palabra dice que la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Miren, Cristo es tan profundo, me van a entender algunos, les voy a traducir eso luego, a los que no entiendan. Cristo es tan profundo que hay lugares que Cristo nos muestra a nosotros que nos da miedo. Miedo literal, hay presencia, hay una unción que Dios pone en ti algunas veces que a ti te da miedo y tú dices, wow, espérate, que puedo llegar hasta ahí. Alguien sabe de lo que estoy hablando. En otras palabras, para quienes no entendieron esa parte, la sabiduría es el propósito que tú tengas para alcanzar algo, el arte de tú trazarte una meta, organizar un plan y alcanzar esa meta. A eso se le puede llamar éxito. A eso se le puede llamar ser sabio. Porque si tú quieres algo, tienes que alcanzar ese algo. Jesús, cuando Pedro
le quiere impedir que él vaya a la cruz, lo reprende. ¿Por qué? Porque él era un hombre sabio y él sabía que el plan que él había venido a ejecutar a esta tierra era morir en la cruz. Le dije anteriormente que en el caso mío particular, mis metas no eran muy amplias y logré alcanzar esas metas. Usted que me está escuchando a través de esta emisora, si usted no conoce de Cristo, yo no le estoy hablando de religión. Si usted no ha escuchado hablar de un hombre llamado Jesús, Hijo de Dios, que vino a la tierra, que habitó con nosotros, que murió y resucitó, dice la palabra, al tercer día. Trate de leer, trate de tomar una Biblia y de que alguien le explique quién fue Jesús, quién fue Cristo, porque con él nosotros empezamos a abrir nuestros oídos, a que nuestros ojos espirituales se abrieran y entrar en una nueva dimensión de sabiduría, porque él no solo vino aquí, sino que él nos dejó una promesa. Él dijo: cuando yo parta de esta tierra, cuando yo vaya con el Padre, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán. Él dijo: yo voy a preparar morada para ustedes, pero aquí ustedes no van a estar solos. Entonces, él nos dejó un recurso, nos dejó una potestad, una fuerza, un poder, que es el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía. Y cuando conocemos a Cristo, entonces el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que es un poder espiritual que nos muestra, que nos da conocimiento. Yo le decía a alguien, pastor, que cuando usted mira gente que tiene un conocimiento súper avanzado para la época en que vivimos, como Elon Musk, como Zuckerberg y esa gente, son personas que el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, ha permitido que ellos tengan un coeficiente intelectual más amplio que el resto de la humanidad, porque Dios usa a personas que tengan un corazón noble. La palabra del Señor dice que el hombre sabio, la sabiduría nace en el corazón del hombre. Vamos a leer en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque en aquel lugar alto principal sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Dice la palabra del Señor: y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en el que le diste el Hijo a sentarse en su trono, como sucede en este día. Él está diciendo a Dios: tú has permitido que yo me siente como rey para reemplazar a mi padre, porque él anduvo en justicia y en rectitud de corazón. Ahora pues, le está diciendo Salomón a Dios: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Aquí viene la petición de Salomón a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice la palabra del Señor: y agradó delante del Señor a Salomón esta petición que le había hecho, porque dijo Dios: tú no me pediste que matara a tus enemigos, tú no me pediste dinero, no me pediste grandeza, lo que me
lo que me pediste, dice Dios a Salomón, fue un corazón entendido. ¿Por qué del corazón nace la sabiduría? Porque en el corazón, depende de cómo tú tengas tu corazón, tú podrás ser sabio o no. Ok, te explico eso en palabras llanas y sencillas. Cuando tú guardas rencor, no eres una persona sabia. Porque cuando tú guardas rencor, lo que haces es sufrir toda tu vida. Cuando alguien te hace algo malo, lo que debemos de hacer nosotros es intervenir, orar y clamar por ese alguien y pedirle a Dios que ese alguien sea bendecido, que sus finanzas sean prosperadas, que su salud sea buena, que Dios sea generoso con él, que la misericordia de Dios lo alcance. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, la sabiduría se va a aumentar y Dios va a depositar más en nosotros, pastor. ¿Por qué Dios va a depositar más? Porque vamos a ser personas que vamos a contribuir al desarrollo de la humanidad y a que el reino que Dios ha establecido para sus hijos en esta tierra se pueda expandir, porque vamos a dar buen testimonio y con el testimonio de nosotros multitudes de almas se pueden salvar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que tiene temor a Jehová tiene que procurar conocer más la parte espiritual y ser más bendecido en la parte espiritual que en lo físico. Y hay algo interesante, que según la Biblia, la sabiduría de Dios es Cristo mismo. ¿Cómo hace, pastor? Sí, porque está la sabiduría humana y está la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 19 en adelante dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. La Biblia afirma que la sabiduría que agrada a Dios es Cristo. Cuando le dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es que en esta generación, para tú realmente temer a Dios, necesitas a Cristo. Porque cuando tú temes a Dios, tú respetas a Dios. Y si tú respetas a Dios, entonces tú no vas a hacer lo que a Dios le desagrada. La sabiduría aquí, en este contexto, no tiene que ver con una habilidad, sino con una poderosa persona. Porque la sabiduría humana tiene que ver con una habilidad humana, con qué puede hacer el hombre. Sin embargo, la sabiduría de Dios, según Corintios, dice, es Cristo, que es poder y sabiduría de Dios, como lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, wow, yo me siento bienaventurado porque yo soy de los llamados. Amén, pastor. Somos de los llamados, o sea, los llamados, los que han sido invitados, convidados. Dios hizo una proclamación para aquellos que fueron invitados por Dios, para los llamados, así judíos como griegos, o sea, de todas las nacionalidades. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si buscamos comprender bien la naturaleza de la sabiduría de Dios, es necesario aceptar que nada escrito o explicado será suficiente si no procuramos experimentar la vida de Cristo en nosotros. O sea, la sabiduría de Dios se va a manifestar en nosotros cuando busquemos experimentar la vida del Hijo en nosotros. La sabiduría de Dios es la persona misma de Cristo en nosotros, que opera en forma de ¿qué? De amor y en la expresión de la naturaleza de Dios.
Salomón expuso la sabiduría como una persona. En el libro de Proverbios capítulo 1 verso 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en la plaza. Ahora, hablamos de la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Cada una expresa algo. ¿Qué expresa la sabiduría de los hombres? ¿Qué expresa la sabiduría que está desconectada de Dios? Para los hombres, expresar sabiduría significa poner en práctica el conocimiento y la inteligencia de maneras innovadoras. Eso está bien, ya que el propósito de la sabiduría humana es encontrar una solución a cada problema. Eso es la expresión de la sabiduría humana. Recuérdense que Eva codició el árbol del conocimiento del bien y el mal, y ahí es que radica cuando el hombre está desconectado de Dios. En lugar de hacer un bien, hace un mal. Por ejemplo, la tecnología que nosotros utilizamos nos ha traído muchos beneficios y trae muchas cosas positivas. Sin embargo, con un mismo celular que fue hecho para hacer el bien, como está erradicada a la mezcla del hombre, del bien y el mal, el hombre lo usa también para el mal. A través de un simple celular te pueden extorsionar a ti, te pueden robar, te pueden suplantar tu identidad. Ahora, ¿qué expresa la sabiduría para Dios? Ya hablamos qué expresa la sabiduría del hombre. Ahora, ¿qué expresa la sabiduría para Dios? Expresar la sabiduría de Dios, expresar a Cristo mismo en nuestras vidas. ¿Quiénes son sabios en el reino de Dios? Aquellos que están expresando a Cristo. ¿Por qué? Porque el que está expresando a Cristo tiene vida eterna. El pastor Johnny hablaba que cuando los discípulos, los apóstoles se maravillaban de ver el poder de Dios manifestándose, sanando enfermos, obrando en milagros, entonces Jesús le dijo: alégrense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. O sea, nosotros realmente somos sabios delante de los ojos de Dios cuando expresamos la vida del Cristo eterno. Ser más sabios en algún área significa mayor productividad, resultados extraordinarios, menor tiempo desperdiciado, mayor disfrute. Ahora, quisiera que medite con lo siguiente: ¿en qué área de tu vida quisieras tener más sabiduría? Y quiero que tenga esto en mente, y luego de la pausa vamos a continuar. ¿En qué área de tu vida quieres tener más sabiduría? Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Jehová sea con cada uno de ustedes. Amén, aleluya. Leemos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos con su programa, Equilibradamente Cristiano, todos los martes de 7 a 8 de la noche, con sus pastores Darwin Cepeda y su servidor Johnny Jiménez. En el día de hoy estamos hablando de lo que son los atributos de Dios. En específico, estamos desarrollando un tema que es la sabiduría. Y hablamos ya anteriormente y decíamos que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Y estamos hablando de que hay una sabiduría que es espiritual y de que hay una sabiduría que es una sabiduría humana. ¿Cuándo el hombre adquiere sabiduría humana? Eso pasó en Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen al Señor y deciden hacer lo que Dios le había prohibido que hiciesen. Así es. Ahí entonces entra la sabiduría del hombre y son abiertos nuestros ojos físicos, pero los ojos físicos tienen un límite que pueden alcanzar. Usted levanta sus ojos, usted puede ver 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero hay un límite y de ahí en adelante no puede ver más. Está limitado a ver solamente hasta donde le alcanza la vista. Pero la parte espiritual, pastor, no. Adán y Eva tenían la potestad de poder ponerle nombre a los animales, caminar en aquel huerto, manejar a los hombres, a su familia, a las fieras del campo, los peces.
todo lo que había en la tierra estaba bajo el dominio de ellos, porque tenían alcance espiritual. Pero ¿qué pasa? Que ellos comenzaron a transgredir desde el momento que desobedecieron la voluntad de Dios. ¿Sabe qué me sorprende mucho usted que me escucha? Y es que 5,000 años después, nosotros los humanos seguimos cometiendo el mismo error, incluso cuando ya llegó el postrer Adán, que había de venir a redimirnos de nuestros pecados. Después que vino Jesús, nosotros fuimos liberados del pecado. Tenemos la oportunidad de entrar delante de la presencia del Señor sin la necesidad de que fuese a través de un sacerdote. Yo dejo una pregunta al aire, y es que medites de lo siguiente. Ya nos tocan unos últimos minutos, 6 minutos. ¿En qué área de tu vida quisieras tener más sabiduría? Yo quiero que usted medite eso. ¿En qué área de tu vida? Quizá ser más sabio como padre, esa sería una buena opción. Tal vez otro dirías ser más sabio en el trabajo, para ser más eficientes y de poner de mayor tiempo para otras cosas, para estudiar la palabra, para orar, para trabajar en los asuntos que Dios quiere que trabajemos. Y hay algo que debemos entender, y como lo decíamos anteriormente antes de la pausa: mientras la sabiduría de los hombres se expresa en pos de solucionar problemas y por ende tener mayor poder en diferentes áreas y niveles, la sabiduría de Dios se expresa para mostrar a Dios mismo. Y ese es el propósito de la iglesia a través de sus miembros. O sea, una congregación sabia es una congregación que busca mostrar a Dios. ¿Y cómo la gente puede ver a Dios en una iglesia? Cuando la iglesia expresa a Cristo. Una congregación que expresa a Cristo, una generación que expresa a Cristo, es una generación que va a ser un ente de cambio, un ente de transformación, un ente de reforma. Vemos como Adán y Eva, cuando pecan, ellos pusieron todo al revés. El ser humano antes de pecar era guiado por el Espíritu. Después de la caída es guiado por los sentidos, por lo que veo, por lo que siento, por lo que escucho. Por eso fue que cuando cayó, dice la Biblia que Adán oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto y tuvo miedo y se escondió. Porque en el plan divino, antes de la caída, Adán no escuchaba a Dios desde afuera, Adán escuchaba a Dios desde adentro. Y hay gente que necesitan encontrar la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo, para poder reconectarse. Podemos ser una congregación sabia si estamos expresando a Dios, si estamos expresando a Cristo. Por eso Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. De la única manera que el hombre puede expresar temor al Señor, reverencia, respeto, es cuando tiene a Cristo en su corazón. Necesitamos estar en la sombra del Omnipotente, porque Dios llamó a Bezalel, lo llenó de sabiduría. ¿Y qué significa Bezalel? Aquel que está en la sombra de Dios, aquel que está en el secreto. ¿Y quién es que está en el secreto de Dios? Aquel que tiene a Cristo. Porque el que tiene a Cristo va a hacer lo que le agrada a Cristo. ¿Y qué le agrada al Padre? Dice la Biblia, Jesús hablando: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
Si usted allana esto que Cristo dijo y nos dejamos iluminar por la sabiduría divina, Cristo está diciendo, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Conocer es tener intimidad con Dios. Y a Cristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. O sea, la vida eterna es que el misterio de los misterios se nos revele, que es Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. O sea, si no permitimos que esa sabiduría que proviene de Dios, que Cristo mismo nos arrope, entonces estamos perdiendo el tiempo. Ya no quedan, 2 minutos, sí, porque ya se ha ido el tiempo. Quisiera hacer una oración con quien nos está escuchando ahí. Tal vez haya gente que quiera tomar una decisión importante en su vida. La decisión más importante en tu vida es una decisión en coherencia con la voluntad de Dios. Si eso que te está robando la paz no está en coherencia con la voluntad de Dios, elimínalo de tu vida. Que la decisión que vas a tomar ahora o mañana debe de estar en coherencia con la palabra de Dios. Yo quiero orar. Vamos a orar por esa gente que va a tomar decisiones importantes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Queremos agradecerte en esta noche por permitirnos hablar acerca de tu sabiduría, de tu jochma. Yo oro, Señor, para que tu presencia invada los corazones de las personas que están escuchando a través de estas ondas radiales. Y aquellas personas que están en un momento crítico, que no saben qué decidir. Yo oro para que tu presencia les ilumine, Señor, y puedan tomar una decisión en coherencia con tu palabra, en coherencia con la vida de Cristo. Si la decisión que quieres tomar no está en coherencia con lo que Cristo está expresando, no es la decisión correcta. Shatia Basaya. Gubashon de Rebekenda. Recuerda que tu norte es Cristo. Su Espíritu Santo es quien te guía. Y te guía a toda verdad. Y la verdad es Cristo. Señor, gracias por cada persona que ha recibido tu palabra, por cada persona que ha recibido tu mensaje, en el nombre del Cristo eterno. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Hasta el próximo martes. Oramos para que Dios siga trayendo paz a cada uno de sus hogares. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta el próximo martes. Aleluya, gloria a Dios. Paz y gracias a todos. Finaliza su programa Equilibradamente Cristiano, una producción de los pastores Johnny Jiménez y Darwin Cepeda. Equilibradamente Cristiano. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Cuando lo que